Después de la sorprendente aparición del sargento Trotter, los huéspedes de la casa Monswell se miran entre sí con cierta desconfianza, aunque en realidad no saben si tomarse el asunto demasiado en serio. ¡Qué melodramático, queridos míos! 3 ratones ciegos. ¿Cómo era la melodía? ¡Basta ya, señor Green! ¿No le gusta? Pero esa canción lleva la firma. La firma del asesino. Imagínese cómo le gustaría. Tonterías, no le creo ni una sola palabra. Pues espere usted, señora Boyd. Yo veré a mantener sigilosamente por detrás. Sienta mis manos. ¡Cállese! Basta ya, Trista, pero es una broma y no vamos a poder. Pues la tiene. Es el día del verano. Además, nos quiere estar como una cabra. Pero no es así. Mira, yo no soporto la gente y yo nunca lo siento, ¿no? ¿Qué quiere decir? Caramba, mayor, no se me puede culpar de esto. ¿Cómo podía estar en el hogar con un niño tan educado? Está medio cierto. Era usted. Una trate sobre la comunidad, lo único que recibe son insultos. La señora Boyd sigue criticando para Vinchini. La señorita Caswell y Molly hablan sobre su niñez, mientras se escucha de fondo la horrible cancioncilla de los 3 ratones ciegos. El comandante Muscal va a buscar leña. Está cayendo la noche y hace frío. No puedo telefonear. La línea está cortada. ¿Qué? ¿Desde cuándo? El mayor Metcalf intentó llamar poco después de llegar. Pues antes funcionaba mi superior llama. Sí, es cierto. Supongo que se fue con la mierda. No estoy tan seguro. Puede que alguien la haya cortado Dredd. ¿Cortarla expresamente? ¿Quién podría haberlo hecho? Señor Raston, ¿qué sabe usted de las personas que se alojan en su casa en los estudios? Nosotros, en realidad no sabemos nada sobre ellas. La señora Boyle nos escribió desde Birmingham. El mayor Metcalf desde una dirección ¿de dónde era? De Redmond. Reed desde Hampstead. Y la señorita Caswell desde un hotel de Kingston. En cuanto a Pravicini, como ya le hemos dicho, se presentó de repente anoche. De todos modos, supongo que todos tendrán algún documento que les acredite. Ya veremos, aunque no hay que fiarse demasiado de estas clases de pruebas. Los documentos podrían ser falsos. Pero aunque este maníaco esté tratando de llegar aquí y matarnos a todos, tipo a uno de nosotros, de momento estamos salvos, gracias a la nieve, ¿no? A menos ya esté aquí. ¿Que ya esté aquí? ¿Por qué no, señor Raston? Todas estas personas llegaron ayer por la tarde, horas después del asesinato de la señora Stanley. Pero a excepción del señor Vinchini, todos reservaron la habitación con antelación. ¿Y por qué no iban a hacerlo? Estos crímenes están planeados. ¿Crímenes? Solo ha habido un crimen, el de Culver Street. ¿Por qué está usted seguro de que habrá otro? ¿De que ocurrirá aquí? No. De lo que estoy seguro es que lo intentará. No puedo creerlo. ¿Tiene usted una descripción del hombre que fue visto en Londres? Estatura mediana, complexión indeterminada, abrigo oscuro, sombrero de fieltro, bufanda tapándole la cara. En este mismo instante hay 3 abrigos oscuros y uno suyo, señor Raston. Hay 3 sombreros de fieltro, de color más bien claro. Todavía no me puedo creer. ¿Lo ve? Lo que me preocupa es lo de la línea de teléfono. ¿Se la han cortado el dedo? Tengo que ir a preparar las verduras. ¿Hay una extensión? Sí, arriba, en nuestro dormitorio. ¿Me hará favor de subir y comprobar si funciona?
Jill se marcha escalera arriba. Parece como aturdido. Trotter continúa siguiendo el cable hasta la ventana. Descorre la cortina y abre la ventana, tratando de seguir el cable. Sale de la estancia y a los pocos instantes regresa con una linterna. Se aproxima a la ventana, salta al exterior y se agacha. Luego se pierde de vista. Es prácticamente de noche. La señora Boyle sale de la biblioteca. Se estremece y cae en que la ventana está abierta. ¿Por qué la ventana está abierta? Es usted. Qué susto. No consigo encontrar ningún programa que valga la pena.